Mi nombre es Naomi Narváez y voy a hablar sobre aspectos sociales, políticos y éticos dentro de la evaluación educativa. Para comenzar a hablar sobre lo social, debemos tener en claro qué es una sociedad. La sociedad está definida como un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a determinadas reglas que se comparten en una misma cultura o civilización en un espacio-tiempo determinado. De igual manera, debemos recordar que la evaluación del aprendizaje es una parte fundamental en el proceso para la mejora de la enseñanza. Es por eso que se piensa que mientras más estudios tenga una persona, ésta se va a adaptar de mejor manera en su medio social. Es aquí donde la evaluación cumple un papel fundamental, puesto que ésta ofrece parámetros sobre el grado de destrezas que ha alcanzado una persona y qué tan capaces de enfrentarse a retos y necesidades establecidos por la sociedad están. Sin embargo, este no es un proceso independiente, puesto que también destacan otros factores o aspectos importantes, los cuales son los históricos, los sociales y los políticos, que son los encargados de determinar el funcionamiento del mismo. En este punto, la evaluación determina si una persona cumple o no con ciertos criterios o estándares establecidos para poder ingresar a cierto nivel educativo, para poder obtener cierto grado de estudios o conseguir un empleo y consecuentemente una buena remuneración económica, puesto que estos criterios nos van a decir si cierta persona cumple con ciertas características y de esa manera obtener mejores resultados o en el caso de un empleo obtener el mejor puesto y consecuentemente una mejor remuneración económica. Todos estos criterios son establecidos por una política educativa, una organizacional o definida por la misma entidad. Ya al sumergirnos un poco más en lo que es la parte política, debemos tener en claro qué es la política. La política no es más que el conjunto de procedimientos y medios que se adoptan para poder dirigir asuntos que afectan a la sociedad o se relacionan con la misma. Existen criterios como el saber cómo y en qué se basa la educación, que son los encargados de responder a necesidades colectivas y por ende a los criterios de evaluación. Es por eso que los planes de estudio, los temas, objetivos y resultados de aprendizaje deben responder a una realidad social para poder resolver problemas que se viven cotidianamente. Estos deben ser determinados con claridad por grupos específicos de tal manera que puedan guiar el trabajo del docente y así mejorar el proceso de educación y de aprendizaje. A la vez, hablar de políticas educativas, debemos tomar en cuenta que al realizar una evaluación se permitirá la creación de nuevas políticas que éstas estén más acorde con la realidad que vive la comunidad, puesto que con estas acciones se define lo que el docente va a enseñar, cómo debe enseñarlo y por ende cómo evaluar correctamente el aprendizaje que están recibiendo los estudiantes. Esta debe ser equitativa y justa, por lo que es indispensable revisar sus implicaciones éticas. Y ahora, ¿cómo se relaciona la ética con la evaluación del aprendizaje? La ética, al ser un conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de su vida, involucra normas, principios que van a regular el proceso educativo. De estas normas o principios se cabe destacar la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía es un compromiso fundamental
de los autores, tanto docentes como estudiantes, donde aspectos como la retroalimentación son muy importantes, puesto que fundamentalmente van a beneficiar creando un vínculo más estrecho que consecuentemente creará una interacción entre el docente y el estudiante para poder resolver inquietudes, aciertos o errores, con el fin de transmitir conocimiento. Pero de parte del docente no debe haber una burla al momento de que los estudiantes fallan. Existe un dicho que es: la letra con sangre entra. Esto es totalmente erróneo. Otro punto muy clave es la justicia. La evaluación implica igualdad de parte de todos los autores. Es decir, un docente no debe tener preferencias, no debe darle ventaja a ningún estudiante. De igual manera, el estudiante no debe influir en este proceso de manera injusta. Se debe evitar el abuso de parte del docente, evitando humillaciones, gritos o amenazas por las críticas o las notas que pueda tener un estudiante. Como lo mencioné, el estudiante también es un punto muy importante, puesto que la relación estudiante-estudiante también va a influir en el proceso de aprendizaje y de evaluación educativa. Puesto que, un ejemplo, los estudiantes al hacer trampa en una evaluación no existe el respeto necesario hacia el docente como para comunicarles, o tal vez la confianza necesaria como para comunicarles lo que estaba pasando. Es por eso que actualmente debemos también tener mucho cuidado con lo que es nuestra información, puesto que estas, al ser expuestas en una computadora, en una plataforma, pueden ser hackeadas por piratas de la información, lo que consecuentemente producirá que no exista una confianza, una validez dentro de este proceso de evaluación, puesto que al ser evidenciado o al ser expuestos exámenes o notas, un estudiante no va a confiar en la fiabilidad del examen. Una evaluación debe estar bien estructurada, que de tal manera pueda permitir un estándar que favorezca a un intercambio académico o a profesores que deseen trabajar en otros países. Se debe respetar el proceso, seguir las normas y lineamientos, tanto de parte del docente como de parte del estudiante. Gracias.